circula alrededor de nosotros y entonces queremos ir al televisor, queremos buscar una película, queremos algo que nos distraiga, algo que nos permita tomar distancia de aquello que nos causa la insatisfacción. Sin embargo, la verdad es esta: lo mejor que usted puede hacer es acercarse a esa área de divina insatisfacción hasta recibir de Dios un rumbo claro sobre qué acción debe tomar para resolverlo. No es huyendo del problema, no es huyendo de la necesidad, no es huyendo de lo que nos está causando insatisfacción, sino más bien acercándonos a ello. Es la forma en que podemos descubrir cómo podemos nosotros actuar y qué es lo que Dios espera de nosotros. Por ejemplo, si lo que le causa esa divina insatisfacción en su vida es la miseria y la pobreza humana, acérquese a la pobreza, acérquese a los pobres. Lo digo en serio, vaya hacia los pobres y no deje que simplemente cree una distancia entre ellos. Reacomode las cosas de algún modo que usted pueda ver las condiciones horribles en que tienen que vivir algunas personas. Abrace ese descontento, esa incomodidad que usted siente cuando escucha con oídos abiertos la frustración de las personas, de aquellos que están atrapados en un círculo de pobreza que los ha mantenido allí por generaciones. Sea cual sea el área donde usted siente un llamado, no hay mejor forma que involucrarse en aquello para que usted pueda entender qué es lo que Dios está esperando de usted en eso. El acercarse será el combustible que Dios va a usar para hacer arder la llama en su corazón todavía un poco más. Solo cuando tomamos la decisión de involucrarnos es cuando realmente podemos descubrir el llamado que Dios nos ha dado. Es imposible ver la problemática desde afuera, compadecerse y luego lamentarnos por lo que otros están viviendo sin haber hecho absolutamente nada. Conozco muchas personas, mucha gente que dice: wow, pobrecitos, qué mal la están pasando. Pero ¿qué hiciste para solucionarlo? ¿Qué hiciste para estar allí? Simplemente nos apartamos, nos hacemos un lado. Yo escucho a mucha gente hablar y decir de las necesidades de otros, de la forma en que algunos viven y cómo llevan sus problemas. Incluso he escuchado personas sinceras haciendo oraciones por personas en crisis o en necesidad, pero no mueven un dedo para ayudar en nada. Mi amado, la oración es necesaria, la oración es buena, pero tienes que tomar acción. No es solamente orar por la necesidad, es involucrarte en la necesidad, es hacer algo por la necesidad. Si no eres parte de la solución, entonces ¿por qué te preocupas? Debes involucrarte si eso mueve tu corazón a la piedad. Desde la acera del frente no ayudamos mucho. Es increíble la insensibilidad en que vive el mundo actual. Hemos visto de casos donde están asaltando a una persona a la vista y paciencia de todos los demás y nadie mueve un dedo para ayudar. Algunos, los más curiosos, sacan el celular y empiezan a grabar aquello que está pasando. ¿Pero qué hicieron para ayudar? ¿En qué te involucraste? ¿Qué hiciste para ser parte de la solución? Simplemente decimos: no, yo no me meto. Eso no es problema mío, no es conmigo. El día en que te toque a ti, entonces querrás que alguien se meta, que alguien haga algo, pero no hiciste nada cuando tenías la oportunidad de hacerlo. Luego pasan el video a Facebook, lo pasan a YouTube para denunciar aquel acto, pero ¿de qué sirvió si no hiciste nada? A mí me molesta cuando veo videos de personas abusando de un niño o de un adulto mayor y muestran la crueldad de sus agresores. Y yo me pregunto, ¿qué hizo el que grabó el video? ¿Qué hizo? Al fin de cuentas, es tan culpable como el agresor, porque el silencio y la inactividad ante una necesidad te convierte en cómplice también. Si solamente grabaste el video de la agresión, pero no hiciste nada, eres tan culpable como el agresor. Vivimos en un mundo lleno de morbo. La gente ve una pelea en la calle y en vez de intervenir para tratar de evitar aquello, lo que hace es hacerle rueda, toman partido y algunos hasta lo graban. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está la piedad? ¿Dónde está la justicia? Este mundo está cada vez más frío. Estoy indignado de ver en los canales de televisión cómo han llenado sus programaciones con novelas de narcotraficantes. Allí se ve la forma en que ellos actúan, cómo distribuyen la droga, cómo matan a gente a sangre fría, cómo se aprovechan de los drogadictos y de otras personas y hasta hacen tratar de creer que lo que ellos están haciendo es algo bueno. Ahora, ¿sabe qué es lo que más me indigna? Me indigna ver personas que dicen ser creyentes en Jesús, que dicen amar a Jesús, tener una vida de comunión con Él y ver las novelas y hasta compartir y hablar sobre ellas. Pienso en aquel famoso filósofo mexicano que tenía un programa muy famoso y pienso, ¿qué nos pasa?
¿Qué está sucediendo con nuestra sociedad? Nos estamos amoldando al mundo en vez de hacer diferencia de él. Simplemente guardamos silencio. Volviendo a nuestro tema, cuando usted identifique esa divina insatisfacción, aliméntala. Haga frente a esa situación, no se acobarde ante ella. Vaya más bien hacia ella, involúcrese para que se convierta en un agente de cambio. La palabra de Dios tiene muchos ejemplos con respecto a esto. Voy a usar solamente uno esta mañana. Hay un personaje en el Antiguo Testamento, uno de mis personajes favoritos, y es el rey David. Este hombre consiguió la fama antes de ser rey. Siendo apenas un niño, protagonizó un conocido episodio donde tuvo que enfrentarse a un gigante, a un hombre monstruoso, con una pequeña e insignificante onda. Le hizo frente a aquel gigante y lo venció. Y cómo me gusta esta historia. Ahora, esta es la historia de un muchacho de apenas 17 años, un joven que cuidaba el rebaño de su papá. Vemos desde el mismo inicio y se nota que aún la familia no tenía mucho interés en él. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo creo? Bueno, pregunto, ¿cuántos de nosotros, si alguien nos pregunta por nuestros hijos, diremos una parte de ellos? Es decir, si a mí me dicen, ¿usted cuántos hijos tiene? Yo voy a decir 2, Pamela y Natalie. Pero qué mal que me preguntaran y me digan, ¿usted cuántos hijos tiene? Creo que 2. ¿Y cómo se llaman? La mayor Pamela, la otra no me acuerdo. ¿Se imagina? Sí, yo estoy de acuerdo. Si una familia es muy numerosa, si alguien tuvo 30 hijos, que se acuerde de los 30 nombres tal vez sea difícil. Pero generalmente nos acordamos de todos nuestros hijos. Generalmente sabemos quiénes son. Generalmente vivimos con ellos. Ahora, el profeta de Dios llega a la casa del padre de David, llega guiado por Dios. El profeta llega e invita a Isaí a purificarse él junto con todos sus hijos, porque viene con una comisión directamente de parte de Dios. Dios lo envió para escoger de entre los hijos de Isaí uno de ellos que va a ser el próximo rey de Israel. Isaí llama a todos sus hijos, los reúne, se purifican delante del profeta, pero cuando empieza la escogencia se da la diferencia. Ahora, sucede algo en el relato, usted lo puede ver esto allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, sucede algo. Cuando todos los hijos se paran frente al profeta, aparece en primera instancia Eliab, que era el mayor. Eliab era probablemente un tipo muy bien hecho, era un chavalo cuadrado, con cuadritos en el estómago. ¿Qué les voy a decir? Ustedes cada semana ven algo parecido aquí en la tarima. Eliab era un chavalazo, era grandísimo, era un hombre de verdad. Y cuando el profeta lo vio, el mismo profeta de Dios dijo, a la verdad estoy frente al ungido de Jehová. Ahora Dios le dijo, no, ese no. Entonces aparece el segundo en escena. El segundo era Abinadab. Abinadab era igual al hermano, un poquito menos de edad nada más, pero el mismo grandote y todo lo demás. El profeta lo ve y Dios le dice, no, ese tampoco. Y entonces aparece el tercero, Sama. Sama era un poquito más pequeño, pero exactamente igual que los demás anteriores. Y cuando ve el profeta a Sama, Dios le dice, tampoco este. Y entonces el profeta tiene que preguntar y le dice, Isaí, ¿solo estos hijos tienes? El Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son todos tus hijos? Aquí por fin Isaí recordó, sí, el chiquillo, el huila, el que está cuidando las ovejas, el insignificante, el que nadie había pensado que pudiera ser escogido como rey de Israel. Y cuando lo traen, a ese es el que Dios escogió. Ahora más adelante vamos a entender por qué Dios escogió a David y no a sus hermanos mayores. Las palabras del profeta están vigentes hoy y póngale atención porque son para usted y para mí. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. A Dios nadie lo impresiona. A Dios no lo impresiona nada, porque Dios conoce lo que hay adentro del corazón. Ahora, no todo lo que brilla es oro. Dios ve más adentro, Dios ve a lo interno. Él mira las intenciones del corazón de cada persona y conoce hasta lo profundo del ser. Más adelante la historia nos cuenta que Saúl
que era el rey de Israel, estaba siendo atormentado por un espíritu maligno que venía de parte de Dios, y los servidores le recomendaron que buscara un músico que tocara el arpa mientras él se sentía con estas situaciones, y que la música lo iba a ayudar a relajarse un poco, le iba a ayudar a calmarse. Y alguno de los cortesanos que estaban con él le hizo una sugerencia. Le dijo: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse, es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí de Belén. Aquí está el inicio de David en palacio. Y quiero que recuerde algo. Ya David había sido ungido como rey para este momento, en presencia de toda su familia y en presencia del profeta de Dios. Sin embargo, esto no engrandeció a David, lo mantuvo humilde a pesar de. Pregunto, ¿cuántos de nosotros asumiríamos ese papel sabiendo que ya somos el futuro rey? Es que para llegar al trono hay que pasar por el servicio. Una persona que no sirve a los demás no está preparada para reinar. Solo aquellos que están dispuestos a servir un día podrán ser elevados por Dios a un cargo superior. Y es aquí donde muchos se equivocan en el camino, porque quieren brincarse los procesos y llegar al trono sin haber pasado por el servicio. Hay otro episodio en la vida del joven David, en el capítulo 17. Dice: David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Aquí vemos que aun cuando David había sido escogido como rey de Israel, él le servía a Saúl tocando el arpa, ayudándolo con sus problemas emocionales. Y cuando tenía ratos libres, ¿qué hacía? En sus ratos libres iba a su casa a cuidar ovejas, como lo había hecho siempre. Ahora, hay otro detalle en este texto, es que los 3 hermanos mayores ya estaban al servicio de Saúl y eran considerados aptos para la batalla. Posteriormente a este episodio se da otro un poco más adelante, en los versos del 17 al 19. Dice: un día Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos sus soldados israelitas peleando contra los filisteos. Aquí vemos una vez más a ese muchacho, a ese insignificante muchacho como mandadero, llevando de comer a sus hermanos. Nadie creía hasta este entonces que David realmente un día sería rey de Israel. A nadie le pasaba por la cabeza que ese mandadero, ese que cuidaba ovejas, ese que tocaba el arca para el rey, pudiera ser algún día el rey de Israel. Vea lo que dice el verso 20. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Hay 2 cosas características que tiene aquel que sabe que es rey, aunque nadie más lo reconozca. Primero, es una persona responsable. Se levantó temprano en la mañana y ¿qué hizo? Le encargó el rebaño a alguien más. Era una persona responsable. Él sabía que su labor era cuidar el rebaño. Y aunque estaba siendo llamado para otra función, para hacer algo que no estaba dentro de lo que normalmente debía de hacer, él tomó la determinación de poner el rebaño en manos de alguien. Alguien responsable lo hace de esta forma. Dios premia a la gente responsable. Dios busca gente diligente, gente comprometida, gente que cuando haga las cosas las haga correctamente sin importar la edad ni las circunstancias. He conocido en el transcurso de los 37 años que tengo de servir al Señor muchas personas que se me han acercado y me han dicho: pastor, yo quiero servirle a Dios, yo tengo un deseo de servir a Dios. En algunos casos hemos caminado juntos un rato y me doy cuenta que no le ponen tanta atención, que fallan a las citas, que dejan botadas las cosas. Dios no puede usar a una persona así. Saben, yo por 27 años en el ministerio de la radio, hoy ya no lo hago tanto, los años han pasado y las cosas han cambiado un poco, pero por 27 años yo fui el primero en llegar a la oficina todos los días. La gente mía entraba a las 8 de la mañana, yo entraba a las 7 o incluso antes.
Por 27 años los muchachos salían a las 5 de la tarde, yo salía a las 6, 7 de la noche. Era el sentido de la responsabilidad. Me acuerdo que alguien me decía, pero usted es el jefe, ¿por qué no llega tarde? O es el jefe, ¿por qué no se va antes? Porque yo soy el ejemplo para ellos. No le puedo pedir a alguien que haga algo que yo no estoy dispuesto a hacer. David tenía ese sentido de la responsabilidad. Él podía haberse levantado tarde, al fin y al cabo alguien vería su rebaño porque lo estaban mandando a hacer otra cosa. Pero cuando una persona sabe cuál es su destino, la responsabilidad es parte de su vida y esto lo llevará por el camino correcto al trono. El joven David quizá no esperaba nada espectacular, era en esencia el chico de los mandados de la casa y nada más. Ahora, algo sucedió cuando él llegó al campamento enemigo. Él llegó simplemente, recordemos la escena, a dejarle comida a sus hermanos. Pero dice la palabra, dice la escritura, usted puede leer todo el texto de ese primer libro de Samuel, que cuando él llegó, dejó las provisiones en el encargado de las provisiones, porque no era que él iba a llegar a repartir comida en medio de la batalla, la dejó con el encargado de las provisiones y entonces se fue a conversar con sus hermanos. Y estaba tranquilamente conversando con sus hermanos cuando el verso 23 dice que apareció Goliat en escena y empezó a desafiar a los soldados de Israel. ¿Y cuál fue la reacción de los soldados de Israel? Dice literalmente que salieron despavoridos, salieron en carrera, muertos de miedo, asustados. Ahora sabe que los 3 hermanos de David estaban entre los soldados. ¿Y qué hicieron los 3 hermanos de David? Salieron en carrera igual, despavoridos. ¿Se da cuenta por qué Dios no escogió ni a Eliab, ni a Sama, ni a Eliú? ¿Por qué? Porque ellos simplemente, Abinadab, ellos eran cobardes. Dios no escoge cobardes, Dios escoge valientes. David era el más pequeño, el más insignificante, el menor de la casa, pero era un hombre valiente. Y Dios escoge gente valiente. Ahora, David, cuando escuchó aquello, cuando escuchó a aquel soldado diciendo aquel gigante, aquel grandote, David no miró el tamaño, David no miró la armadura, David no miró quién era, David solo escuchó a alguien diciendo algo que no le calzó en su mente y David se molestó y exclamó: ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente? Aquí estaba en esencia ese llamado, esa fue su divina insatisfacción, el punto donde él no pudo soportar que un incircunciso desafiara al ejército de Dios. Él no podía entenderlo. Ni el rey, ni sus hermanos, ni los demás pudieron enfrentarlo. Y aquí está el punto. Ante la amenaza solamente tienes 2 opciones. Ante la insatisfacción solo tienes 2 opciones. O sales despavorido en carrera y dejas todo botado, o te enfrentas al enemigo. David escogió la segunda. Si usted continúa leyendo la historia, se dará cuenta que cuando el hermano mayor se enteró de que David andaba averiguando, lo regañó y lo mandó de vuelta a la casa. Eso suele suceder con los cobardes. Cuando no pueden enfrentar al enemigo, simplemente amedrentan a los más pequeños para sentirse grandes, aunque con los gigantes salieron despavoridos. Por su parte, el joven David se apartó y siguió preguntando hasta que alguien le dijo a Saúl: Saúl, ahí anda David preguntando que qué es lo que va a pasar con este gigante, y Saúl lo mandó a llamar. La escena dice que Saúl lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que estás preguntando? Y David dijo: nadie tiene que desanimarse a causa de este filisteo, yo mismo voy a ir contra él. Saúl lo volvió a ver y le dijo: muchacho, ¿cómo vas a pelear tú contra ese filisteo? Tú eres nada más que un joven, muy pequeño. Él ha sido un guerrero toda su vida. Y David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi papá. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro de la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, que si Dios me libró de las garras del león y de las garras del oso, me librará también de él. Eso se llama convicción. Eso es alguien que sabe lo que tiene que hacer. Ese es alguien que ante la insatisfacción, que ante la prueba, que ante la necesidad, no se amedrenta, no sale en carrera, sino que la enfrenta. ¿Sabe qué? No estoy viendo el tamaño, no estoy viendo qué tan poderoso sea. David no podía soportar escuchar las burlas de aquel gigante donde desafiaba al ejército del Señor. Casi yo puedo escuchar los comentarios que hacía denigrantes este hombre, este gigante. ¡Hey! Ustedes le sirven a un Dios
que no tiene, es un debilucho, se arrodillan ante un Dios que no sirve para nada. Vea que ninguno me puede hacer frente. Ese Dios no los va a librar de mí. Busquen uno de ustedes que venga contra mí. Busquen uno que me enfrente y les voy a demostrar lo que realmente es el poder. ¿Y qué hacían los demás? Salían en carrera, asustados. Allá estaba Saúl, el rey de Israel, escondido detrás de unas rocas. Y los demás soldados salían detrás de él. Le tenían miedo al gigante. Dice en el verso 16 que el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas. Y así lo estuvo haciendo durante 40 días. ¿Se imagina? Yo no sé en qué día llegó David. Pero entre los 40 días David escuchó que aquel hombre estaba desafiando al pueblo de Israel. Y nadie hacía absolutamente nada. David se quedó allí por lo menos unos 3 días. Estaba impactado, estaba enojado ante los vulgares calificativos. Miró a los camaradas del campamento y le dijo: hey, ¿qué es? Que nadie va a hacer nada, nadie se va a enfrentar a él. Y yo me imagino a los muchachos de: ay, sí, como es tan chiquitico el otro, ¿usted cree que es tan fácil? Goliat era un hombre grande. Vea lo que dice el capítulo 17, los versos del 4 al 7. Dice que era un guerrero oriundo de Gad. Su nombre era Goliat, tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pesaba 55 kilos. Era más de lo que pesaba David. Como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Este tipo era en serio grande, en serio grandísimo. Pero el coraje que corría por las venas de David era más grande que el tamaño del gigante. Yo trato de imaginar la escena y veo a los demás soldados, incluyendo a sus hermanos, burlándose de David. Primero, por la escena, era ver a David, era como ver una cosita así, y el gigante por este tamaño. Pero hay otra escena que nos muestra el texto también. Dice que cuando él se presenta delante de Saúl, Saúl le dice, después de tratar de convencerlo probablemente de que él no le podía hacer frente al gigante, dice que Saúl le dijo: bueno, vamos a hacer una cosa, yo te voy a poner mi armadura para que tú enfrentes a ese gigante. Saúl era también un hombre grande. La armadura le quedaba nadando. Y era tan pesada que dice que cuando le pusieron la armadura, él no se podía ni mover. Y yo me imagino que sus hermanos y todos los demás se burlaban de ver ese debilucho que no le cabe ni la armadura, que va a ir a enfrentar al gigante, a Goliat. Es que había que verlo, era demasiado grande, son 3 metros de altura. Yo creo que pensando un poco en Saúl, si usted lee la historia de Saúl, se va a dar cuenta que Saúl tenía la costumbre de llevarse la gloria de cosas que él no hizo. Yo creo que Saúl dijo: si le pongo la coraza si le pongo toda la vestimenta mía y él va, nadie sabe si es él o soy yo. Y si le gana, me llevo la gloria yo. Y tal vez en el peor de los casos, por lo menos si ganaba era por la vestidura de Saúl, no porque él había tenido ningún mérito. En realidad él no creía que el muchacho pudiera hacer nada. Pero bueno, el final de la historia es que no pudo moverse con la armadura de Saúl, tuvo que quitársela y dejar su vestido de campesino para ir a enfrentar al enemigo. La armadura de Goliat solamente doblaba el peso del muchacho. Ahora, este joven futuro guerrero se negaba a quedarse con los brazos cruzados mientras su Dios era objeto de burlas. Sabía que su respuesta a la pregunta de por qué nadie pelea, por qué nadie hace nada, tendría que ver con él mismo. David acudió al rey Saúl, y le dijo: Señor, déjeme ir. Así como yo hice con el león y con el oso, lo mismo voy a hacer con Goliat, no hay problema. De hecho, tengo que hacerlo, no es una cuestión de si puedo hacerlo. Si usted no me da permiso de ir, yo voy a ir. Es que había una determinación en David. Él estaba determinado a no dejar pasar este momento y a no permitir más que de aquí en adelante el enemigo haga lo que le dé la gana. Si usted y yo tomáramos esa actitud ante las circunstancias que nos enfrentamos en la vida, este mundo sería diferente. Siempre estamos esperando que alguien haga algo, que alguien tome la iniciativa, que alguien se decida a tomar la iniciativa. Pero Dios está esperando que sea usted, que sea yo el que tomemos la iniciativa.
¿Cómo me gusta el carácter competitivo de David? A pesar de su juventud, el rey Saúl no creyó mucho en David. El rey Saúl no pensó que él pudiera realmente ganarle, pero David tenía claro un panorama. Esto es algo más de lo que yo puedo soportar. Yo no puedo seguir viendo esto y quedarme callado o quedarme sin hacer nada. Yo no puedo seguir viendo cómo ese gigante viene y dice todos los días groserías contra Dios y contra su pueblo y no hacer absolutamente nada. No puedo quedarme aquí. ¿Cuánto de racional había en la decisión de David? David no contaba con un plan B, tampoco tenía el apoyo del rey. Lo que David tenía era la atención de Dios. Y le digo algo, eso es más que suficiente. Mis amados, yo me he enfrentado a retos muy grandes. No siempre tengo toda la estrategia, no siempre tengo todos los recursos, no siempre toda la gente cree en lo que yo creo. Muchas veces me han dejado solo, me han dado la espalda, pero yo sé que Dios cree en lo que yo creo. Y cuando Dios ha puesto una convicción en mi corazón de hacer algo, yo voy con todo para adelante porque sé que Él me va a dar la victoria. La victoria la tiene Dios, no la tienen los hombres. Dios lo que necesita son guerreros que estén dispuestos a pelear la batalla. Dios necesita hombres y mujeres que digan, yo no puedo seguir permitiendo que esto suceda sin hacer absolutamente nada. Algo tengo que hacer. Y Dios va a arreglar una cita con usted y Él va a ir adelante con usted. Dios vio la divina insatisfacción en David, una pasión nueva, incontenible por defender el honor de sus compatriotas. Su fervor cambiaría el mundo, literalmente, lógicamente en conjunción con la ayuda divina. Porque si usted analiza la armadura de Goliat, dicen los que saben de esto que la armadura tapaba prácticamente todo su cuerpo. Tenía cosas que cubrían los brazos, su pechera para tapar el corazón, su cinturón para tapar la cintura, las partes de abajo, también todas las piernas estaban tapadas. Tenía un casco que le cubría y solamente quedaba una pequeña endija aquí, en la parte de la frente, que era lo que dividía el casco. Y Dios tomó la piedra de David y la impulsó como un misil con rayo láser, y la piedra llegó exactamente en el punto donde estaba descubierto y mató al gigante. Ahí estaba la ayuda de Dios, pero el impulso fue de David. Una pequeña piedra insignificante. A veces no hacemos las cosas, ¿sabe por qué? Porque decimos, es que lo que yo puedo hacer es tan insignificante. Es que lo que yo puedo hacer es tan poquito. Pero Dios puede tomar lo poquito, lo insignificante, la piedra que cogió del río que nadie diría que sirve para nada, y puede matar a un gigante. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Dios está buscando hombres y mujeres que digan, lo que te importa a ti, Dios, también me importa a mí. Lo que mueve tu espíritu, mueve también el mío. Y me anoto para lo que sea que quieras hacer, para que me uses a resolver el problema que ambos estamos viendo. David era un muchacho cuyo coraje aumentaba cuando percibía que el enemigo tenía las de ganar. Enloquecía cuando los opresores arremetían contra los vulnerables. Para él quedarse de brazos cruzados era algo imposible, mientras viera que el pueblo se desmoralizaba por el desprecio del enemigo. David corrió, se involucró y se metió en la boca del león. Amados, por difícil que sea a veces, tenemos que seguir este ejemplo. Correr hacia los gigantes que impiden el progreso de nuestra divina insatisfacción. Debemos acercarnos a lo que nos produce un sentimiento de insatisfacción. Cuando lo alimentamos en lugar de ahogarlo, Dios hace nacer en nosotros nuevas ideas. ¿Sabe? Cuando yo me acerco a la necesidad, cuando yo me acerco a la insatisfacción, cuando yo hago algo por acercarme, Dios va a tomar esa provisión y esa energía para usarla para hacer cambios positivos alrededor de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando encontremos cuál sea nuestra divina insatisfacción, tenemos que hacer lo que les estoy recomendando: alimentar esa divina insatisfacción. Alimentarla. Repito, aunque suene ilógico, contra la intuición, el peligro constante es que esa divina insatisfacción simplemente se vaya esfumando y llegue a ser nada. Hay personas que empezaron un ministerio, que empezaron algo, que tuvieron la pasión para hacer algo, y con el paso del tiempo lo empezaron a dejar, hasta que quedó en nada. Ayer, después del mensaje, una hermana me decía: pastor, ¿sabe una cosa? Hace un tiempo atrás yo tenía un ministerio muy grande. Yo salía todas las semanas y hacía una labor titánica muchas veces, y Dios me usó para bendecir a muchas personas.
En un momento determinado me vi que estaba quedando sola y dije, bueno, yo voy a seguir haciendo hasta donde pueda, hasta que empezó a bajar, desanimar, y un día nunca más lo hice. Y hoy solo tengo el recuerdo de aquello que hice algún día. Y todavía hay gente que me dice, mira qué lindo lo que vos hacías. Esa divina insatisfacción tenemos que alimentarla. Hay que alimentarla porque es la única forma de que Dios nos mantenga haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. Quizás si hiciéramos esto, entenderíamos las palabras de Pablo, que no nos cansemos de hacer el bien. Decida ahora mismo que jamás se va a aislar de aquello que le duele. En cambio, aumente su exposición. Tome la fuerza con la que le puede impulsar para vivir una vida de verdad, que conmueva a los demás, que haga la diferencia con los demás. No claudique. Quizás algunos de ustedes piensen, bueno, claro que me gustaría alimentar mi insatisfacción si tan solo supiera cuál es. Si usted está en esa categoría, ¿puedo pedirle que hagamos un trato? Por favor, no claudique. Puede que le tome tiempo descubrirlo, pero escuche con atención, nunca es tarde para identificar aquello que nos causa insatisfacción. ¿Ante qué te sientes? ¿Que te sientes impotente? ¿Ante qué? Cuando ves la injusticia, cuando ves la necesidad, cuando ves la maldad, cuando ves familiares que no conocen del Señor, cuando ves cosas que sabes que tú podrías poner un grano de arena en eso, pero no estás haciendo nada para hacerlo. Creo con toda firmeza que si usted expande su mundo, se expone a experiencias conmovedoras que expandan su pensamiento, si aprovecha las oportunidades para servir, encontrará algo en este mundo nuestro tan cargado de necesidad que se apoderará de su corazón para no dejarlo ir nunca más. Hace unos años atrás, en la iglesia que pastoreé anteriormente, una vez me di la tarea de visitar un barrio cercano que teníamos cerca de nosotros, valga la redundancia. Y fui a visitar con un hermano el barrio. Y llegué a una casa, había una hermana nuestra que asistía a la iglesia todas las semanas. Ella vivía con una muchacha jovencita que era su nuera y un bebé recién nacido. Vivían literalmente detrás de unas latas de zinc. Yo entré a ese lugar y a mí se me partió el corazón de ver aquello. La muchacha dormía detrás de lo que servía de puerta, que no era más que una lata arrugada y sucia, y dormía en unos cartones en el suelo por donde pasaban las ratas, y ahí dormía ella con su bebé. La señora dormía en algo, una especie como de búnker metido abajo, eran tablas donde tenía un medio colchón o una media colchoneta, y ahí dormía, y su ropa estaba apilada en una pequeña mesa que prácticamente se estaba cayendo. Cocinaban con leña y eran trastos viejos, arrugados, que ni siquiera estaban como bien lavados. Yo vi aquel cuadro y yo dije, yo no puedo volver a dormir tranquilo en mi cama, volverme a sentar en una silla en mi casa sabiendo que esta familia vive en esta necesidad. Algo tengo que hacer. Me vine a la iglesia y reuní a un grupo de empresarios de la iglesia, reuní a algunos que eran constructores, algunos que eran arquitectos, ingenieros, y les conté, hay una familia que está viviendo en esta condición y viene cada semana a esta iglesia. ¿Qué vamos a hacer juntos? ¿Sabe qué hicimos? Trasladamos la familia para otro lugar. No fuimos un equipo de personas, botamos las latas viejas, limpiamos el terreno, compramos una casa prefabricada entre todos, la armamos en 3 meses, la pintamos, le hicimos todas las cosas, le pusimos cielo raso. Y no solo eso, amueblamos la casa, le pusimos camas decentes, le pusimos una cocina, le pusimos baños, le pusimos todo lo necesario. Usted no se imagina la cara de esa mujer y la muchacha el día que entraron a esa casa. ¿Cómo puedes ver la necesidad y quedarte sin hacer nada? ¿Sabe qué descubrí? Que cuando alguien se propone hacer algo, si tiene la convicción de que no puede quedarse con eso, Dios bendice aquello. Yo tenía varios proyectos ya con este grupo. Hubo empresarios que dijeron, aquí está toda mi empresa, está toda la maquinaria, lo que usted necesite, nada más dígame cuándo hay que ponerlo a trabajar. Y lo hicimos. Lastimosamente yo salí de la iglesia y todos los proyectos se pararon y nunca más se hicieron. ¿Sabe? Tuve un sueño en mi corazón hace muchos años. Y fue un sueño de verdad. Me soñé que había un edificio de varios pisos, no sé cuántos eran. En cada parte del edificio habían oficinas y en cada oficina había una especialidad. Habían carpinteros, habían albañiles, habían pintores, habían electricistas, y era un grupo grande y nos uníamos
y salíamos de vez en cuando a buscar familias en necesidad y les ayudábamos. Y reparábamos la casa, les ayudábamos con algo, ayudábamos con la construcción. Y siempre he creído que la iglesia tiene ese potencial para hacer cosas. Pero ¿cuántos de nosotros nos disponemos para hacer algo? ¿Cuántos de verdad usamos los recursos que Dios nos ha dado? Si usted no tiene una habilidad, tal vez tenga los recursos económicos para hacerlo. Hay que hacer algo. Hace unos años lo intenté hacer acá en nuestra comunidad. Formé un grupo y lastimosamente la persona que puse al frente lo dejó caer. Pero está dentro de mis sueños. En algún momento lo voy a volver a hacer. Lo que Dios estoy esperando es que Dios ponga esa insatisfacción en otras personas. Anoche mismo una persona me dijo: pastor, cuente conmigo. Yo tengo ese mismo deseo de hacerlo. Yo creo que Dios nos está llamando a hacer algo más. Expanda su mundo. Viaje, conozca lugares diferentes, visite otros ministerios, otras organizaciones, vaya a las partes más pobres de la ciudad, mézclese con los más pobres, viaje en misión a lugares que puedan encender su chispa, como se encendió la chispa de Martin Luther King, la chispa de la Madre Teresa de Calcuta. Haga algo. No se quede allí simplemente viendo la necesidad sin haber movido por lo menos un dedo para hacer algo. Si Dios no le ha dado una habilidad para construir o para hacer algo, Dios le puede dar la habilidad para hacer algo más. Puede orar por esas personas, puede ayudar a esas personas. Cuando hicimos la casa, necesitamos gente que nos ayudara a quitar latas viejas, a paliar el terreno, gente que nos ayudó a hacer zanjas. Había demasiado que hacer, entre todos lo hicimos. ¿Sabe? En menos de 3 meses construimos la casa. ¿Y cuánto más podríamos hacer si tuviéramos esa divina insatisfacción? Finalmente, usted llegará al lugar donde la situación que está pasando le haga ponerse en pie y decir: esto es más de lo que yo puedo soportar y tengo que hacer algo. Dios no te trae cada semana a este lugar a sentarte en una silla para escuchar un buen mensaje o un mensaje bonito. Dios te llama para desafiarte. Tú tienes lo que se necesita. Lo que tienes que hacer es ponerlo en manos de Dios. Dios está contando contigo. Todos podemos hacer algo. Nadie puede decir: Dios, no es conmigo la cosa. Todos tenemos algo que podemos poner en función del reino. Si tan solo permitimos que esa divina insatisfacción llene nuestro corazón. Expóngase a ella. Haga algo. No se quede sin hacer nada. Cierre sus ojos. Incline su rostro. Hay angustia en el corazón de muchas personas. He visto la necesidad de mucha gente. Me parte el corazón cuando veo personas que han pasado semanas sin trabajo, meses sin trabajo, años sin trabajo. Me gustaría que viera la expresión de sus caras cuando por fin consiguen algo que hacer. Me gustaría que viera la expresión de aquellas personas que han sido desechadas, que han sido dejadas de lado, que nadie se preocupa por ellas. Y de pronto alguien se acerca y les da un abrazo y alguien se interesa. Usted no sabe lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas cercanas, vecinos, amigos, familias enteras, que nosotros podríamos hacer la diferencia con ellos, pero no estamos haciendo nada por ayudar? Solamente tenemos 2 opciones. O vemos la necesidad y al gigante y salimos despavoridos, o tomamos la decisión de enfrentarlo y decir: Dios va conmigo, Él proveerá los recursos, Él dará lo que yo necesito. Tienes que hacer algo, no puedes quedarte sin hacer nada. Señor, estamos delante de tu presencia esta mañana. El ejemplo de David debe llevarnos a cada uno de nosotros a analizar qué más podemos hacer. ¿A qué nos estás llamando, Señor? ¿A qué nos enfrentamos todos los días? Muchos vivimos lamentándonos de las cosas que nos faltan, de lo que carecemos, de lo que quisiéramos, de lo que anhelamos, y se nos olvida que hay gente con mayor necesidad que nosotros. Muchos hemos sido dotados de recursos, tal vez no tanto económicos, pero
Tenemos habilidades que podríamos poner en tu reino, en función de tu reino, y no estamos haciendo nada por contribuir. Muchos nos hemos lamentado de la condición de alguien, o hemos visto el maltrato, hemos visto la indiferencia, hemos visto el dolor, y tampoco estamos haciendo nada por contribuir con eso, Señor. Por favor, desafíanos esta mañana, Dios. Desafía nuestro corazón a hacer algo más. Desafía nuestro corazón a ver el dolor que el mundo tiene y que tú también tienes, y tomar la determinación de hacer algo. No simplemente quedarnos callados, no simplemente quedarnos detrás de la barrera, no escondernos en la cueva, sino tomar la acción de hacer algo más. Por favor, Señor, desafía nuestro corazón. Haz que salgamos esta mañana de este lugar con una posición en nuestra mente: no me quedaré callado, no me quedaré quieto. Una vez más, algo puedo hacer y algo tengo que hacer. Por favor, desafíanos, Señor. Haz que nos expongamos a la necesidad, que nos expongamos a las posibilidades, y que hagamos nuestra la misma insatisfacción que tú tienes en tu corazón, para que juntos podamos hacer algo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.